Muy bien, vamos a resolver pues las preguntas, ¿no? Del examen de trigonometría, del examen de ingreso a la Facultad Nacional de Ingeniería, pues del año 2021. Esta es la primera pregunta que estamos viendo, que nos dice, ¿no? Reducir la siguiente expresión. Acá nos dan una expresión que tiene pues las funciones trigonométricas, ¿no? Y tenemos que ver a qué equivale. ¿Será que equivale a uno, equivale a cero, equivale a -1, equivale a 2 o tal vez ninguno, ¿no? Eso hay que ver. Este es un problema de identidades trigonométricas, ¿no? De identidades trigonométricas. Bueno, si tenemos identidad trigonométrica, pues podemos empezar pues por donde mm, mejor nos convenga, ¿no? Por ejemplo, se puede trabajar con tangente y secante, tal vez esto convertirlo a la forma de secante. Pero lo que comúnmente se hace es llevarlo a la forma de seno coseno, ¿no? Porque es más, digamos que es más sencillo o más entendible ir por ese camino. Pero si trabajamos con secante y tangente, también se va a llegar, ¿no? A una identidad, porque existen identidades que relacionan a tangente con secante. Esas identidades parten del círculo trigonométrico. Ya ve, lo que yo estoy pensando es llevarlo a la forma de seno y coseno, ¿no? Les repito, podríamos tal vez trabajar acá directamente con secante y con secante y tangente, ¿no? Pero a ver, lo llevaremos a la forma de seno y coseno. Ya. Eh, a ver, A va a ser igual a coseno de alfa por, aquí hay un corchet, paréntesis grande, ¿no? Uno más esta expresión de acá, esta expresión. Pues bueno, para no ir copiándolo cada rato, podemos hacernos aquí un pequeño cálculo. Miren, tangente cuadrado de alfa. Sabemos que tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno, ¿no? O sea, va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa, pero como está al cuadrado, va a ser seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, ¿sí o no? Esto sería tangente cuadrado de alfa, seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Secante, secante también sabemos, ¿no? Que es 1 sobre coseno. Es la recíproca de coseno, que es secante. Entonces, 1 sobre coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de alfa. Así sería, ¿no? Bien, luego acá abajo tal vez podemos sacar denominador común, ¿no? Denominador común. Entonces, este sería, arriba se va a mantener seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Y abajo me va a quedar sacando denominador común que va a ser coseno de alfa. Va a quedarme 1 más coseno de alfa. Así quedaría, ¿no? Sacando acá denominador común, pues de estos dos, quedaría de esta forma. Que es lo mismo, ¿no? Miren que si repartimos a cada uno, al final me va a dar lo mismo, ¿no? 1 sobre coseno de alfa que está acá, va a quedar más coseno de alfa sobre coseno de alfa, que es 1, ¿no? Lo mismo. Luego acá podemos hacer extremos con extremos y medios con medios. Extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Podemos hacer. Vamos a tener lo siguiente. Haciendo extremos con extremos, acá va a quedarme coseno de alfa por seno cuadrado de alfa, ¿no? Y lo voy a copiar directamente acá, ¿ya? Acá directamente. ¿No? Porque lo que estaba haciendo era trabajar con esta expresión de acá. Estaba trabajando solo con esta, ¿no? Solo con esta, pues, que es todo esto, ¿no? Y de todo eso hemos reducido a esto de acá. Entonces directamente vamos a colocarle eh, coseno de alfa por seno cuadrado de alfa.
sobre coseno cuadrado de alfa por 1 más coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa por 1 más coseno de alfa. Así quedarían. Ya, aquí ¿qué se puede hacer? Aquí miren, se puede cancelar. Ven, aquí arriba tenemos coseno de alfa y abajo tenemos coseno cuadrado de alfa. O sea, se puede cancelar este coseno de alfa con uno de acá. Porque aquí hay dos, como es cuadrado, hay dos cosenos de alfa. No hay coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces se cancela con uno. Y ya no va a haber este cuadrado. Directamente nos va a quedar 1 más seno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa por 1 más coseno de alfa, ¿no? Directamente nos va a quedar. Entonces vamos a tener lo siguiente. A igual a coseno de alfa, 1 más seno cuadrado de alfa. Y abajo me queda coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Bien, luego, ¿qué podemos hacer? Dentro del paréntesis grandes, también igual, ¿no? Podemos sacar tal vez denominador común con este. Denominador común. O sea, hacer una reducción, ¿no? De fracciones algebraicas. Si hacemos eso, nos quedará abajo coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Aquí se supone que está entre 1, ¿no? Coseno de alfa por 1 más coseno de alfa entre 1, pues es lo mismo, ¿no? Coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Y multiplicado por el numerador, que es 1, va a ser lo mismo de acá. Va a ser coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Más, igual, ¿no? Coseno de alfa por 1 más coseno de alfa entre coseno de alfa por 1 más coseno de alfa, me va a dar 1. Y ese 1 va a multiplicar a seno cuadrado de alfa, va a ser simplemente seno cuadrado de alfa. ¿No? Quedaría así. Ya luego tal vez podemos hacer operaciones acá, ¿no? Acá arriba, miren, el coseno de alfa puedes multiplicarle a cada uno. El de abajo también se puede multiplicar, pero lo dejaremos ahí. Es más, miren, ustedes observan que se puede cancelar este coseno de alfa de abajo del denominador con este de acá, ¿no? Ya lo podemos cancelar. Pues si acaso no se puede con este de acá, no se puede, porque en acá está sumando, no se puede. Con este sí se puede porque este coseno de alfa está multiplicando a todo este numerador, ¿no? Y este coseno de alfa también está dividiendo a todo este numerador. Entonces, por eso se puede cancelar. No puedo cancelar este con este, ¿no? Tal vez a alguien se le puede ocurrir eso. No se puede porque acá está sumando. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente coseno de alfa por 1 más coseno de alfa más seno cuadrado de alfa, ¿no? Pero este coseno de alfa podemos multiplicar a cada uno, les decía, entonces me va a quedar coseno de alfa más coseno de alfa por coseno de alfa sería coseno cuadrado de alfa. Y luego más seno cuadrado de alfa. Y todo esto está este ya se canceló, entonces simplemente entre 1 más coseno de alfa. Luego, también deben observar que aquí tengo coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Esta identidad que sale del ciclo trigonométrico, la identidad pitagórica,
vale 1, ¿no? Vale 1. Coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces prácticamente ya está casi resuelto, ¿no? Nuestro ejercicio. Ah, ¿qué va a ser igual? A coseno de alfa más 1. O si quieren al revés, 1 más coseno de alfa. 1 más coseno de alfa. Un segundito, aquí me salió algo. 1 más coseno de alfa. Sobre, abajo me queda igual, ¿no? 1 más coseno de alfa. El numerador es igual al denominador, ¿no? Son lo mismo. Se puede cancelar todo este de acá con todo este, porque es lo mismo. Numerador y denominador es lo mismo. Acá va a quedarme 1, aquí va a quedarme 1. Entonces, de ahí concluimos que A, o sea, este A va a ser igual a ¿qué? A 1. Y esta sería entonces la respuesta, ¿no? O sea, porque es lo máximo que pudimos reducir la expresión trigonométrica, ¿no? Esa identidad trigonométrica, esta expresión. La hemos reducido ¿a qué? A 1, ¿no? A 1. Lo máximo que se puede. La respuesta sería entonces inciso A, ¿no? Inciso A, 1. Vamos a marcar. La respuesta es inciso A, ¿no? Lo hemos reducido como máximo a 1. Ahí está el ejercicio, pues no estaba complicado, ¿no? Simplemente un poco, ¿no? Pues conocer, recordar las identidades trigonométricas, ¿no? Tangente, seno sobre coseno, secante es 1 sobre coseno, ¿no? Ahí hacer operaciones. Esto es álgebra, ¿no? Operaciones algebraicas, pero con cosenos, ¿no? Con cosenos, con senos. Y tampoco olvidarnos de la identidad pitagórica, ¿no? Que constantemente está entrando esta identidad de coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo. Ya. Les repito, no es la única forma, hay otras maneras. Alguien podría trabajar con puro secante, con las identidades de secante tangente. Seguramente igual puede llegar a la misma reducción, a que A es igual a 1. Ya, entonces no es el único camino este, ¿no? Hay otros diferentes. Solo que este camino yo lo veo un poco más accesible tal vez, ¿no? Para el estudiante que más domina seno coseno, ¿no? Que tangente secante. Entonces, tal vez por eso les recomendaría más, ¿no? Que trabajen con lo que más saben. Bien, vamos a parar un rato. Ya. Bien, ahora vamos a resolver la pregunta número 2, ¿no? La pregunta número 2 del examen de ingreso, pues, del año 2021, ¿no? Del ítem de trigonometría, el examen de ingreso de la Facultad Nacional de Ingeniería. Bueno, la pregunta nos dice, de la siguiente figura, o sea, de esta figura que está acá, calcule el seno de A, es decir, el seno del ángulo que está acá, ¿no? De este ángulo agudo, de este ángulo, del ángulo que está en el vértice A. Nos piden calcular. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que el seno de un ángulo es pues, cateto opuesto. Este es un triángulo rectángulo, porque este símbolo me indica que este triángulo es rectángulo, es decir, que este ángulo vale 90 grados, ¿no? Vale 90 grados. Entonces, estos dos ángulos son agudos. Sabemos que seno de A, o sea, la razón seno nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Tal vez se puede partir de ahí. Vamos a tener que seno de A va a ser igual a x menos 1, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 2x más 1, ¿no? Vamos a tener eso. Ya, pero tal vez la dificultad va a ser que no conocemos x, ¿no? No conocemos x. Y no podríamos dejarlo en función de x simplemente, ¿no? Nuestro resultado, porque aquí tenemos valores numéricos como opciones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es calcular este valor de x. ¿Cuánto valdrá este valor de x, no? Entonces, por ahí empezamos a calcular el valor de x. Y como se trata de un triángulo rectángulo, como se trata de un triángulo rectángulo, ustedes saben, ¿no? Que una de sus, por así decirlo, leyes principales de los triángulos rectángulos es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, que es válido para cualquier triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice ese teorema de Pitágoras? Ese teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces podríamos empezar por ahí. Miren, aquí voy a hacer ese cálculo. Hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 2x más 1. Entonces aquí vamos a colocar 2x más 1. Hipotenusa al cuadrado. ¿Es igual a qué? A la suma de los catetos al cuadrado. El primer cateto es x menos 1. Aquí va a ser x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Luego más el otro cateto al cuadrado. El otro cateto es 2x. 2x también elevado al cuadrado, ¿no? Esto nos dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y lo que tenemos acá es una ecuación que me parece que es cuadrática, ¿no? Ecuación cuadrática porque que está el aquí elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Aunque tal vez se van a cancelar algunos cuadrados. A ver, vamos a ver. A ver, aquí tenemos también un binomio al cuadrado. Miren, aquí tenemos 2x más 1 elevado al cuadrado, es binomio al cuadrado, ¿no? Ese producto notable es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2x por 1, más el segundo al cuadrado, ¿no? Que sería 1 al cuadrado es 1. Y eso va a ser igual acá, miren, x menos 1 al cuadrado. También este es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, este binomio al cuadrado es un producto notable, pues que es el primero al cuadrado, como es menos, aquí va a ser menos también, el doble de x por 1, que es x simplemente, más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es simplemente 1. Más, y aquí tenemos 2x al cuadrado, ¿no? Como el 2 multiplica el x es un producto, ese cuadrado se puede repartir a este 2 y a este x. Entonces va a ser 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado es, x al cuadrado es, x, o sea, al cuadrado simplemente, no x al cuadrado. ¿Listo? Entonces tendríamos esta situación. Luego acá lo mismo, miren, 2x al cuadrado es lo mismo que decir 4x cuadrado, ¿no? Es igual que acá. Más 2 por 2 es 4, 4x. Más 1. Igual a ver, yo sé que aquí alguien está tentado a sumar, ¿no? Pero a ver, ¿qué tal si lo copiamos tal como está? X cuadrado menos 2x más 1 más 4x cuadrado. ¿Por qué? Pues porque como ustedes están viendo, en el primer miembro tenemos 4x cuadrado. En el segundo miembro también tenemos 4x cuadrado. Digamos que este 4x cuadrado puede pasar al primero a restar, va a ser 4x cuadrado menos 4x cuadrado, se cancela, ¿no? Entonces desaparece ese 4x cuadrado. O si quieren directamente así, miren, 4x cuadrado se cancela con el 4x cuadrado del segundo miembro. Y lo mismo podemos hacer para el 1, ¿no? Para el más 1. El más 1 del primer miembro con el más 1 del segundo miembro igual se cancela, ¿no? Porque, digamos, este 1 pasa al segundo con menos 1, 1 menos 1, 0. Igual, se cancela. Lo que va a quedar me va a ser 4x igual a x cuadrado menos 2x, ¿no? Nos queda esto. 4x igual a x cuadrado menos 2x. Bueno, aquí, a ver, lo que podemos hacer es trasladar todos los términos al primer miembro, ¿no? Para que en el primer miembro estén todos los que tienen x. Entonces se trata de una ecuación cuadrática porque es de grado 2. Va a ser así, miren, menos x cuadrado, el menos 2x pasa con más 2x, y el más 4x se queda simplemente. Más 4x. Igual a 0, ¿no? Aquí tenemos 2x más 4x sería 6x. Sería menos x cuadrado más 6x.
¿Qué tal si multiplicamos por un menos 1? Para que no haya negativo en el x cuadrado. Esto va a quedarme como simplemente x cuadrado menos 6x. Igual a 0, ¿no? Así quedaría. Bien, hemos reducido nuestra ecuación cuadrática, pero esta ecuación cuadrática es especial, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática incompleta, porque le falta el término independiente, ¿no? Acuérdense que la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c. C es el término independiente. En este caso no hay término independiente. Cuando no hay término independiente, pues, ¿cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? Simplemente es factorizando, ¿no? Factorizando. Y en acá podemos ver que podemos sacar factor común x, ¿no? Porque x cuadrado y 6x tienen como factor común el x de grado 1. Entonces podemos sacarlo como factor común. Ya lo voy a hacer acá. Si factorizamos x, entonces, no, factorizamos, ¿no? No hay que, todavía no. Si factorizamos x, me va a quedar lo siguiente. Aquí va a quedar simplemente un x de grado 1 menos, y como le saqué el x, me queda 6 simplemente, x menos 6. Igual a 0, ¿no? Entonces me queda x por x menos 6. Igual a 0. ¿Qué hacemos luego? Eh, cada factor, aquí tenemos dos factores, ¿no? Este es un factor, este otro factor. Estos dos factores se multiplican y nos da 0. Entonces, por el teorema de los, por un teorema, ¿no? De los números reales, dos números reales es igual a 0 cuando uno es igual a 0 o el otro es igual a 0, ¿no? O ambos. Pero tiene que ser sí o sí 1, 0. ¿Ya? Entonces, x igualamos a 0. El factor x igualamos a 0. Y el factor x menos 6 también lo igualamos a 0. Así, ¿no? Y de aquí tenemos dos raíces. La primera raíz, pues ustedes ya la han visto, ¿no? La primera raíz, digamos, x1 es igual a 0. Y la segunda, pues, se halla despejando de acá x. X2 va a ser igual a que el menos 6 pasa con más 6. Y listo, ¿no? Es el x2. X1 vale 0, x2 vale 6. Entonces, estos serían los valores de x, ¿no? O sea, estos valores de x que van a satisfacer nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Estos valores, tanto el 0 como el 6, si reemplazamos, van a satisfacer esta ecuación cuadrática, esta ecuación, la principal. Ya, pero nosotros no queremos las soluciones, digamos, de esta, ¿no? O sea, de esta ecuación cuadrática. Lo que queremos es los valores de este triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo real, como estamos viendo, con dimensiones reales. Entonces, hay que ver si van a satisfacer las dos raíces o solo una. A ver, empezaremos por la primera raíz, miren, lo vamos a hacer simplemente por observación, miren, 0. Si aquí reemplazo el 0, pues 2 por 0 me va a dar 0, más 1. La hipotenusa va a valer 1, ya está bien, 1 es un número real. Bueno, es un número positivo, mejor dicho, ¿no? Ya, positivo. Luego, si el x reemplazo acá, me va a dar 2 por 0. 2 por 0 es 0, o sea, este cateto va a valer 0, ¿no? O sea, que va a estar en el límite, ¿no? En el caso límite va a estar que este cateto va a valer 0, ¿no? O sea, pues prácticamente va a ser una recta. Y si reemplazo en el último, fíjense, va a ser 0 menos 1. Me va a dar negativo. Ahí ya me salí de lo real. Porque no pueden haber dimensiones negativas, ¿no? Sobre todo en este triángulo que pertenecería al caso de razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿no? Ahí no existen valores negativos, ¿no? A no ser que hagamos de un ángulo cualquiera, ¿no? Pero esa es otra historia. ¿Ya? Entonces, vemos que no me sirve la raíz 0, ¿no? Porque me da dimensiones negativas, ¿no? Dimensión negativa, dimensión 0. Entonces, vamos a descartar esta solución. La vamos a descartar, porque no cumple con nuestros requisitos. La segunda, veremos. 6 por 2 me va a dar 12 más 1, 13. Está bien, 13 es positivo.
Aquí reemplazamos 6 por 2, me va a dar 12. 12 también es positivo, perfecto. Y finalmente en el último, 6 menos 1 me va a dar 5, 5 también es positivo. Entonces, efectivamente, este sería el valor de x que estoy buscando. El valor de x, 6, ¿no? Que me da dimensiones del triángulo rectángulo, pues, positivo, ¿no? Positivo. Ya. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cuánto va a valer? Dijimos, x menos 1. Va a ser 6 menos 1. Y este es 5, ¿no? Listo. El otro, 2x. 2 por 6, esto me da 12. Luego el otro, 2x más 1. 2 por 6 más 1. Y esto me da 13, ¿no? ¿Ya? Esto me da 3. Bien, entonces, esas serían, ¿no? Las dimensiones. Lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Aquí. Con otro color, un verde. Esta dimensión vale 2x, que vale 12. Este cateto vale 12. 2x más 1, que sería este, ¿no? 2x más 1 vale 13. Este vale 13. La hipotenusa vale 13. Y el otro cateto, x menos 1, vale 5, ¿no? 5. 5, 12, 13. Ahí está. 5, 12, 13. Muy bien, ya tenemos entonces las dimensiones de nuestro triángulo rectángulo. 5, 12, 13, ¿no? Y se cumple, ¿no? El teorema de Pitágoras. Ustedes van a ver si quieren, reemplazan 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 13 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25. 144 más 25 nos da 169. Efectivamente, la hipotenusa al cuadrado. Ya, pero no nos han pedido el valores, ¿no? De hipotenusa, de catetos. Lo que nos han pedido en el ejercicio es hallar el seno de A. Hallar el seno de A. Esto nos pidieron. Hallar la razón seno. Entonces, ¿qué es seno? Seno de A, seno de cualquier ángulo, se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Sobre la hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, seno de ¿a qué va a ser igual? Este es mi ángulo A, este, ¿no? Entonces, el cateto opuesto sería este, 5, y la hipotenusa sería 13. O sea, seno de A vale 5 sobre 3, y listo. 5 sobre 3. 5 sobre 13, ¿no? Y esta sería la respuesta. 5 sobre 13, ¿no? Respuesta. Seno de A vale 5 sobre 3. Opción C, fíjense, 5 treceavos. Opción C. Ahí está. Es la respuesta correcta. 5 treceavos. Bueno, el ejercicio no estaba complicado, ¿no? Lo único que había que hacer es encontrar el valor de X. Encontrar el valor de X, ¿no? Y luego ya teníamos la razón trigonométrica, ¿no? El seno de A. Y pues para hallar el valor de X hemos utilizado el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Listo. Ya, complicado. Y también, bueno, lo importante también ha sido esta parte, ¿no? De discriminar si nos servía la solución x0 o la solución x6. No se olviden que para pues, triángulos, rectángulos, así, reales, entonces las dimensiones tienen que ser positivas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿no? Entonces, eh, pues los valores, estos valores tienen que ser positivos. Por eso hemos descartado, ¿no? La solución x0. Ya, vamos a parar un rato. Ya. Bueno.
Ahora vamos a contestar pues la pregunta número 3, ¿no? Del examen de ingreso de trigonometría del año 2021 de la Facultad Nacional de Ingeniería, ¿no? Es la pregunta número 3, que es teórica. Prácticamente hay que elegir la respuesta correcta, ¿no? Dice, se define como parte de una circunferencia, al cual corresponde el ángulo central. ¿Será el radio? ¿Será el diámetro? ¿Será la cuerda? ¿O será el arco? ¿Ya? Para eso, para entender bien la pregunta, pues vamos a explicar cada uno de estos, ¿está bien? Cada uno de estos, y luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ya vamos a empezar pues con lo que es el radio, ¿no? Ya con lo que es el radio, pero para eso necesitamos, a ver, vamos a recordar, ¿no? Bueno, algunas clases habíamos utilizado este compás, ¿no? Ahí, un poco grande lo he hecho. Vamos a más pequeño. Ahí, ya, muy bien. Ahí mientras. Bueno, vamos a explicar primero qué es el radio, ¿no? ¿Qué es el radio? Aunque yo sé que muchos ya conocen ya prácticamente esto, ¿no? Desde la escuela se lleva, pero creo que vale la pena, ¿no? Recordar lo que es el radio. Pues el radio no es más que la distancia, ¿no? Del centro de la circunferencia a cualquier punto de la misma. Por ejemplo, esta. Del centro a cualquier punto de la circunferencia, eso se llama radio, ¿no? Eso. Entonces tenemos la noción ya de lo que es el radio. El radio es de una circunferencia, la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Esa distancia se llama radio, que aquí le podemos llamar R, ¿no? Radio R. Ya. Ahora definiremos lo que es diámetro. Igual nos vamos a graficar. Circunferencia. Y vamos a hablar de lo que es el diámetro. Estos conceptos se utilizan bastante en ingeniería, ¿no? Radio, diámetro. Diámetro de una viga, los que van a estudiar ingeniería civil. Diámetro de una bala de acero, ¿no? Los de mecánica, etcétera. Hay bastante aplicación diámetro. ¿Qué es el diámetro? Pues el diámetro es, algunos lo llaman 2 veces el radio, ¿no? Es la distancia que existe de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pero que pase por el centro. Tiene que pasar sí o sí por el centro. Entonces, esa distancia se llama diámetro. Miren, voy a dibujarme el diámetro. Sí o, bueno, lo haré con otro color. Les repito, sí o sí tiene que pasar por el centro. De un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pero les repito, sí o sí tiene que pasar por el centro. Ya, ahí más o menos, ¿no? Bueno, van a disculpar porque este programa también tiene. A ver, vamos a un poquito tratar de alinearlo un poquito más. Ahí creo que está más alineado. Ya, ahí. Ya, entonces es el diámetro, ¿no? De un punto de la circunferencia a otro. A ver, tal vez para que se vea mejor el punto, podemos colocarlo así, ¿no? De un punto
a otro punto y sí o sí tiene que pasar por el centro, ¿no? Sí o sí. El radio simplemente era del centro a un punto cualquiera de la circunferencia, ¿no? Ya, en cambio, el diámetro, pues, es todo este, ¿no? Todo este. Ya, incluso creo que no hay que colocar este, creo que me distorsiona mi gráfico. Pero ya está. Ya, los haremos, no sé qué estoy haciendo. Ya, les repito, ¿no? El diámetro es este, ¿ya? Una vez más, sí o sí pasa por el centro, y la longitud del diámetro sería 2 veces el radio, ¿no? O sea, el radio, multiplicarlo por 2 y tendría el diámetro. ¿Qué es la cuerda? Hablaremos ahora de la cuerda. Hablaremos de la cuerda. Para eso nos vamos a volver a graficar otra circunferencia. Entonces vamos a hablar de la cuerda. Cuerda. Ya. La cuerda también es parecida al diámetro. Es, es una distancia entre dos puntos de una circunferencia, pero, no necesariamente tiene que pasar por el centro, ¿ya? O sea, no es necesario que la cuerda pase por el centro. O sea, de esta forma, miren. Digamos, de este punto, no es necesario que pase por el centro. A este punto, digamos. Ahí, a ese punto. Entonces, esta es una cuerda. ¿Por qué? Pasa por un punto de la circunferencia, pasa por otro, pero no necesariamente pasa por el centro, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se llama cuerda, ¿no? ¿No? No se van a olvidar. Algunas veces en problemas de geometría analítica entra esto de cuerda, ¿no? Entonces, es esa distancia, ¿no? Dos puntos de una circunferencia, pero que no pasa por el centro, ¿no? Aunque no necesariamente es lo correcto decir. Finalmente vamos a definir lo que es arco. Ya finalmente vamos a definir lo que es arco. Eh, Arco, pero antes no. Ya. Arco es una parte de una circunferencia. O sea, no es una circunferencia total, sino es una parte simplemente. Un poquito más de esto. Miren, arco. Además, hemos visto esto, ¿no? Con los de trigonometría, arco. Ya. Miren, un poco más. Ya. Ustedes saben que yo más antes que he hecho, lo que he hecho es hacerme todo este, ¿verdad? Toda la circunferencia. Pero ahora no voy a hacer todo el recorrido, solo voy a hacer el recorrido, digamos, hasta aquí, ya, digamos, hasta ahí. Ahí está. Podría ser hasta aquí también. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿no? Ya es una parte, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Este es un arco, es ese que están viendo. Es una parte de una circunferencia, o sea, prácticamente no es toda la circunferencia, no, es una parte, es una parte. Si ustedes observan también, pero del centro a este punto tenemos lo que es el radio, ¿no? Es este radio, lo mismo acá, que es el mismo, ¿no? Y esto se llama sector circular, ¿ya? O sea, todito esto, ¿no? Todito el conjunto se llama sector circular, pero solo el azulito se llama arco, solo el azulito se llama arco. Todo el conjunto que he hecho se llama sector circular. Les repito, solo el azul se llama arco. Vamos a anotarle. Arco. Ya, les repito, el arco solo es el azul. El verde anotado porque hay un radio ahí, ¿no? Y valía la pena mencionar ese radio. Bien. Ahora vamos a complementar algo más.
Bueno, al radio dijimos que este podemos llamar R, ¿no? R mayúscula. Al diámetro, que es 2 veces el radio, digamos 2R, ¿no? O si no, ya, D. Le llamaremos D al diámetro, pero no nos olvidemos, ¿no? Que el diámetro es 2 veces R. La cuerda, pues puede ser cualquier punto, ¿no? Además, algo más que quiero mencionar de la cuerda, ¿no? Fíjense, el radio tiene una dimensión única en una circunferencia. Lo mismo el diámetro, ¿no? Una dimensión única, o sea, no hay diferentes diámetros. No es que una circunferencia tiene diferentes diámetros, ¿no? O sea, una circunferencia en particular tiene un solo diámetro, un radio tiene, o sea, una circunferencia tiene un solo radio, ¿verdad? En cambio, la cuerda, pueden haber varias cuerdas, ¿no? Por ejemplo, entre este punto que yo he tomado al azar, con este punto me ha generado esta cuerda. Yo podía tomar otra acá, miren, más pequeñita, de acá a acá, otra cuerda, aquí otra cuerda, otra cuerda, otra cuerda, ¿no? O sea, hay diferentes, infinitas cuerdas ahí en una circunferencia. Y lo mismo con los arcos, ¿no? Porque fíjense, yo al azar he puesto un arco hasta aquí nomás. Podría serme más grande, más pequeño, ¿no? Hay igual, infinitos arcos. Ya. A ver, a la cuerda, no sé, le podemos llamar, digamos, C. La cuerda va a ser C. Y el arco le saben llamar algunos S, algunos L. A ver si le llamamos L a la cuerda. Perdón, al arco L. Ya. Pero, ¿cuáles son los elementos del arco? Los elementos de este arco, pues para generarme este arco, esta longitud de arco, es este ángulo, necesito este ángulo, que es el ángulo central, tita. Y necesito este radio del arco, ¿no? O sea, ese radio que se genera de la circunferencia, aquí hay un radio, que es este mismo. Entonces, la longitud de arco consta de ¿qué? Del radio por el ángulo, o el ángulo por el radio, donde este ángulo tiene que estar en radianes, ¿no? Este ángulo en radianes, en radianes. Ya, pero no, bueno, es explicado ya bastante lo que es arco, ¿no? Este, este ángulo se llama ángulo central. Este, este se llama ángulo central. Ángulo central, ¿no? Y este radio. Radio, eh, el ángulo central y la longitud de arco, ¿no? Longitud de arco, el arco. Longitud de arco. Longitud de arco. Ahora responderemos la pregunta, pues, recién. Ya hemos explicado un poco de teoría, responderemos la pregunta. Se define como una parte de la circunferencia al cual corresponde el ángulo central. ¿Al radio le corresponde algún ángulo central? No, no hay, ¿verdad? Porque es radio único para la circunferencia. Al diámetro tampoco corresponde un ángulo central. A la cuerda, ángulo central, no hay, ¿no? ¿A cuál le corresponde el ángulo central? Al, al arco, ¿no? Al arco, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta correcta era arco, ¿no? Porque en el arco es donde hablamos, ¿no? De lo que es el ángulo central. Además, fíjense, es parte de una circunferencia, ¿no? Es parte de una circunferencia, ¿no? Tal vez a alguien se le puede ocurrir decir, eh, ¿por qué aquí no hay un ángulo central, no? Aquí me forma un ángulo central, ¿no? Pero pues este no, ¿no? La distancia no más. En cambio, lo que sí es parte de una circunferencia, porque la circunferencia es la circunferencia, ¿no? En cambio, estos son distancias. No es que pertenecen, sino que son distancias. Son líneas notables, ¿no? En cambio, este arco sí es parte de la circunferencia, ¿no? Sí es parte o no. Es parte. Esta es una parte, esta es otra parte, es parte de una circunferencia. Le corresponde un ángulo central. Este es el ángulo central, ¿no? Entonces, la respuesta es inciso D, arco. Ya, vamos a parar un rato. Muy bien. Ahora vamos a resolver la pregunta 4.
del examen de ingreso del año 2021, ¿no? De la Facultad Nacional de Ingeniería, el ítem de trigonometría. Bueno, ¿qué nos dice la pregunta? Dice la expresión trigonométrica, o sea, esta expresión de acá, ¿a qué es igual, no? O sea, aquí, o sea, prácticamente la pregunta es así, ¿no? Simplemente la expresión trigonométrica y signo de interrogación. Es decir, lo que nos quiere decir a qué es equivalente, ¿no? ¿A qué es equivalente? Por eso, aquí, por eso hay este signo de interrogación. ¿Será equivalente a un medio? ¿Será equivalente a tangente de tita? ¿Será equivalente a 2, a 1 o a ninguno? ¿No? Ya. Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Para que sea más fácil, como les dije, o lo que generalmente hacen es, cuando tenemos secante, cosecante, cotangente, es llevarlo a la forma de seno coseno, ¿no? Pero también se puede trabajar con tangente secante, cuando conviene, ¿no? Pero a ver, en este caso lo llevaremos nomás a la forma de seno coseno, ¿no? Que es tal vez lo que estamos más acostumbrados. Ya. Vamos a empezar por acá. Tangente de tita, tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita. Más cotangente de tita. Cotangente de tita es coseno de tita sobre seno de tita, ¿no? Yo creo que eso también se sabe. Coseno de tita sobre seno de tita. Sobre secante de tita por cosecante de tita. Secante de tita es 1 sobre coseno de tita. Por cosecante de tita. Cosecante de tita es 1 sobre seno de tita. Así, ¿no? 1 sobre seno de tita es cosecante de tita. Vamos a seguir aquí reduciendo un poco. En el numerador vemos que tenemos suma de fracciones, donde el denominador común sería, pues, coseno de tita por seno de tita, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Coseno de tita por seno de tita. A ver, coseno de tita por seno de tita entre coseno de tita me da seno de tita. Seno de tita por seno de tita sería seno de tita al cuadrado o seno cuadrado de tita. Más coseno de tita por seno de tita entre seno de tita sería simplemente coseno de tita. Coseno de tita por coseno de tita sería coseno cuadrado de tita. ¿No? Así, haciendo operaciones. Y aquí abajo, pues, como aquí es un producto, aquí no hay que sacar como un denominador nada, ¿no? Simplemente se multiplican en línea, o sea, 1 por 1 me da 1. Sobre coseno de tita por seno de tita es coseno de tita por el seno de tita. ¿Sí, no? Bien, luego, lo que acá podemos hacer es producto de extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios, aunque también se puede cancelar directamente, pero lo haremos nomás extremos con extremos y medios con medios, para que vean por qué les dije que se cancela. Además, esto creo que ya es 1, ¿no? Ya, pero a ver, lo haremos nomás. Coseno de tita por seno de tita
por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Aquí hemos colocado un paréntesis. Seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Y aquí sobre coseno de tita por seno de tita. Coseno de tita por seno de tita, ¿no? Quedaría así. Ya. Ahora recién lo que estábamos diciendo. Les decía, ¿no? Que miren, se cancela coseno de tita con el de arriba con el de abajo, seno de tita el de arriba y el de abajo, ¿no? O sea, todo este se cancela con todo este, ¿no? Aquí ya podríamos cancelar directamente, pero aquí es, ¿no? Donde hemos justificado. Aquí es 1 y aquí es 1. Además, miren, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. La identidad que sale del círculo trigonométrico, ¿no? La identidad pitagórica. Esto vale 1. Esto entró en bastantes ejercicios, ¿no? Esto es necesario que lo sepan. Necesario que lo sepan, ¿no? Finalmente, ¿cuánto me da todo esto? 1 por 1 me da 1. Sobre esto me da 1. Entonces, 1 entre 1 es 1. Todo esto equivale a 1, ¿no? Equivale a 1. Listo. Es la respuesta. Estaba sencilla la pregunta. Inciso D. 1. ¿No? Ahí está. Ya. Vamos a parar. Ya, muy bien. Vamos a resolver ahora la pregunta número 5, ¿no? Del examen de ingreso de trigonometría, o sea, las preguntas de trigonometría del año 2021 de la Facultad Nacional de Ingeniería. No, pues, a ver, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, es una pregunta pues, teórica, ¿no? Que aquí, que parece que es triángulos oblicuángulos. A ver, dice, dos amigos, Ana A y Carlos C, distan entre sí 50 kilómetros. Entre los dos dice que hay una distancia de 50 kilómetros. Observan las señales que manda un avión B. Observan las señales que manda un avión B. Luego dice, considerando el triángulo ABC, el ángulo A es de 65 grados y el ángulo C es de 80 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el avión de Carlos? Es la pregunta, ¿no? Ya, aquí dice, ¿no? Dos amigos, Ana A y Carlos C. Lo que nos está diciendo la pregunta, ¿no? O sea, nos está mandando indirectas esta pregunta, es que Ana está en el punto A y Carlos está en el punto C, ¿no? Ya, entonces aquí nos vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿Ya? Digamos que Ana está acá. Ahí que esté Ana y Carlos que esté acá. Ahí está, están separados, ¿no? El distanciamiento social, están separados, ¿cuántos? 50 kilómetros, están lejísimos. 50 kilómetros. 50 kilómetros, ¿no? Están lejos, lejos, muy lejos. Entonces, este es que es, a ver qué pasó conmigo. Ya, acá está Ana y acá está Carlos, ¿no? Y esta distancia dice que es de 50 kilómetros. Ya. Dice que distan entre sí 50 kilómetros, observan las señales que manda un avión B. Un avión obviamente va a estar volando por acá arriba, ¿no? Un avión por acá arriba va a estar volando. Puede estar acá el avión, puede estar acá, o podría estar por acá, ¿no? El avión. Ya, pero a ver, digamos que el avión esté, a ver, ¿cuánto sería este? 65 más 80 sería 140, 45 grados más o menos, ¿no? 45 grados. Ya, vamos a colocar acá, ¿ya? Por acá. Digamos que el avión esté por acá, el avión. Por aquí también podemos colocar, no pasa nada.
Al final, ¿no? El teorema de senos, cosenos sirve para triángulos oblicuángulos, ¿no? O sea, para triángulos que no tienen ángulos de 90 grados. Ya. Digamos que el avión esté acá. El avión va a estar ahí. Y como dice acá, eh, avión B, ¿no? El avión B. Entonces, este va a ser el avión B, que va a estar en el punto B. Esa es la indirecta que nos manda el ejercicio, ¿no? Luego dice, considerando el triángulo ABC. Considerando el triángulo ABC. AB, ABC, ¿no? Así está. Considerando el triángulo ABC. El ángulo de A es de 65 grados, nos dice. O sea que este ángulo vale 65 grados. Y el ángulo C vale 80. El ángulo C vale... Está bien el gráfico. Aquí dice, ¿no? El ángulo en C vale 80. Está perfecto. Estos ángulos son agudos, ¿no? Entonces está en nuestro gráfico. Si fuera 120, por aquí tendría que estar el avión, ¿no? O sea, ya sería un poco más, este ángulo ya obtuso, ¿no? Está perfecto nuestro gráfico. La pregunta dice, ¿a qué distancia se encuentra el avión de Carlos? Este es Carlos. Fíjense, Carlos es el que está en el punto C y el avión es B. ¿A qué distancia se encuentra el avión de Carlos? No dice la pregunta. Entonces, a esta distancia le llamaremos, no sé, D, diga. Ya, este D. Este es Carlos, este es el avión. Entonces, nosotros queremos hallar esta distancia. Esta distancia. Ya, muy bien. Y listo. Pues. Ya estaría, ¿no? Este ejercicio lo podemos resolver con el teorema de, a ver, permítanme, no conozco dos lados, un ángulo, no conozco este lado, ¿no? No, con el teorema de senos, ¿no? Con el teorema de senos. Ya, pero antes vamos a calcular este ángulo acá, el ángulo en B, antes de aplicar el teorema de senos. ¿Por qué no el teorema de cosenos? Porque solo tenemos un lado conocido. Si tuviéramos dos lados conocidos, podemos usar el teorema de cosenos, ¿no? Con dos lados está bien, porque en la fórmula entran dos lados, ¿no? Bueno, entran los tres lados, ¿no? En la fórmula del teorema de cosenos. Ya, pero aquí, como solo conocemos un lado, entonces, y conocemos dos ángulos, o en sí tres ángulos vamos a conocer, ¿no? Entonces, teorema de senos nos conviene más. Ya. ¿Cuánto va a valer este ángulo? Vamos a calcular este ángulo. Ustedes saben que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, ¿no? Pero si este ángulo vale, digamos, beta, bueno, pues a ver, ya beta, ¿no? Beta más 65 más 80 tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser igual a 180 grados. El ángulo en B más 65 más 80 tiene que ser 180. De aquí despejamos B, va a ser 180 menos 80 y menos 65. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo? A ver, ese ángulo va a valer, permítanme, 180 menos 80, 100, menos 65, 35, ¿no? 35. Entonces, el ángulo B vale 35. 35. Es decir, este ángulo de acá vale 35 grados. Ahí está. Ya tengo los tres ángulos. Y lo que yo quiero ahora es, conozco una longitud y quiero calcular esto. Entonces, el ejercicio nos dice que utilice el teorema de senos, ¿no? El teorema de senos.
Aquí vamos a colocar. Utilizando el teorema de senos. El teorema de senos. ¿Qué nos dice el teorema de senos? Pues que una longitud partido el seno del ángulo opuesto es proporcional, ¿no? A otra longitud partido el seno de su ángulo opuesto. O sea, en este caso, como tenemos dos, o sea, conocemos este lado, podemos calcular este otro. Perdón, ¿no? O sea, conocemos este lado y conocemos ya este ángulo, su ángulo opuesto. Queremos calcular esta longitud y también conocemos su ángulo opuesto. Entonces, podemos relacionar estos cuatro, ¿no? Estos cuatro. De la siguiente forma. 50. Podemos empezar por acá. O podemos empezar por aquí, bien, por la distancia, por este. La distancia D sobre el seno del ángulo opuesto a D, que sería 65. Seno de 65. Va a ser igual a, utilizo el otro lado que conozco, que es este. 50, que es la longitud 50 kilómetros. Voy a colocar el 50 nomás, el kilómetro al final. 50 sobre el seno del ángulo opuesto a 50. El ángulo opuesto al lado de 50 sería 35. O sea, aquí sería seno de 35 grados. ¿No? Sería esto. Luego, este seno de 65 lo pasamos a multiplicar. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que D es igual a 50 sobre el seno de 65. No, sobre el seno de 35 sería. 50 sobre el seno de 35. Por el seno de 65. ¿Cuánto me da esto? Esto me va a dar en kilómetros, ¿no? Porque esto está en kilómetros. Entonces, esto me va a dar en kilómetros. Ya, ahora observemos, ¿no? Aquí va a ser necesario que utilicemos calculadora, ¿no? Porque, digamos, calcular manualmente seno de 35 grados o de 65, pues nos vamos a demorar un poco, ¿no? Se puede aproximar con el ciclo trigonométrico, etcétera. Ya, pero les dije que como no son ángulos notables, entonces aquí sí o sí se utiliza calculadora. No sí o sí. Como les dije, hay también maneras de hallar este ángulo, de aproximar sin calculadora, ¿no? Pero bueno, es un examen de ingreso, no nos vamos a estar demorando mucho tiempo. Vamos a usar calculadora, ¿no? Y la calculadora, como estamos ahí en grado sexagesimal, fíjense, su calculadora también tiene que estar en grado sexagesimal, ¿no? Si está en radianes les va a dar un error. Ya, a ver, 50 por el seno de 65. Y esto entre el seno de 35, ¿cuánto me da? 79,00. Ustedes pueden verificar en sus calculadoras que ese valor sale 79,00. Prácticamente sería 79. 79. ¿79 qué? Kilómetros. Y esta sería entonces la respuesta. 79 kilómetros. Inciso A, fíjense, inciso A. La respuesta es el inciso A, ¿no? 79 kilómetros. Bueno, la pregunta no estaba complicada, no, pero había que hacer correctamente este planteamiento, ¿no? Correctamente este planteamiento del triángulo, ¿no? Del triángulo ABC, ¿dónde está A, dónde está C, dónde está B? B es el avión, nos pide la distancia de Carlos al avión, etcétera, ¿no?
Si queremos, también podemos calcular, ¿no? Esta otra distancia, la distancia de Ana al avión, también se puede, ¿no? Ustedes, a modo de practicar, pueden calcularlo. Y si quieren, igual, ¿no? Utilizando el teorema de senos, o también pueden aplicar el teorema de cosenos acá, ¿no? Si ya conocen si no conocen este lado, pero conocen ya estos dos y el ángulo opuesto, entonces pueden aplicar el teorema de cosenos, ¿no? Para este ejercicio. Bueno, sería todo, ¿no? Las 5 preguntas. Parar un rato.